Estamos en la noche menos pensada. Muy, pero muy buenas noches a todos los que, al igual que nosotros, se atreven a quedarse un poco más tarde conversando. Porque esta reunión que tenemos todos los días jueves después de cada capítulo es precisamente para comentar, para opinar, para sacar conclusiones sobre la historia que acabamos de ver. Espero que les haya gustado, de modo que queremos reunirnos y ofrecerles un asiento virtual que está aquí para que ustedes puedan participar junto a nosotros en esta conversación que espero sea por sobre todo entretenida y enseñadora. Tenemos cosas muy importantes esta noche. Entre ellas que vamos a continuar con el concurso del tazón, ¿no? Que cada vez tiene un valor en la bolsa de tazones muy importante, de verdad. Y como lo siguen deseando, nosotros nos aprovechamos esta circunstancia y queremos que escriban en un solo tweet, ¿verdad?, una experiencia paranormal que ustedes conozcan, ¿verdad? Para eso tienen que usar el gato, el día menos pensado TVN. Y lo mismo lo van a usar las personas que quieran comentarnos, que quieran opinar y que por sobre todo, ¿por qué no?, hacer algunas preguntas que vamos a leerlas y se las vamos a ofrecer a los invitados de hoy día. ¿Qué les parece? Bueno, hablando de invitados, ahora es una invitada, una gran tarotista, ¿no? Así le gusta que la llamen, una gran tarotista de tremenda experiencia en su vida, que acaba de terminar de escribir un libro de sueños, que lo mostró aquí, y que se llama El Manual de Interpretación de Sueños. Siempre es interesante saber qué soñó uno en la noche y qué significan los sueños. Pues bien, tenemos junto a nosotros a esta tarotista cuyo nombre es Latife Soto. Latife, un placer de tenerte aquí, muy buenas noches y gracias por acompañarnos y acompañar a la gente que está en casa también. Buenas noches, encantada de venir a compartir con todos los televidentes esta historia que es muy interesante y que nos va a dejar cosas, buenas enseñanzas. Ya estamos entrando en materia. Tenemos más invitados, pero antes vamos a poner eco a los primeros comentarios, los primeros tweets que nos están llegando a nuestro programa La Noche Menos Pensada. A ver, dice José María: yo creo en esta historia, creo que pasan cosas. Mi hermana con una amiga sacaban huesos de los cementerios y a la amiga le dio una enfermedad incurable a los huesos. Así me dijo mi hermana, yo no haría eso, jamás sacar cosas de los cementerios. Creo que es una buena elección, ¿eh? Uno de puro curioso va adquiriendo, me imagino, utensilios que podrían, como en la película, ¿no?, que recién contamos, estar cargados. ¿Hay otro más? Daniela Alejandra: pero qué capitulazo, dice ella, el de hoy, muy bueno. Ya era hora uno de fantasma, que es lo que más nos gusta a los fantasmitas regalones de nuestro tío Carlos Pinto. Gracias, sobrina. Qué impresionante la primera escena del cementerio, dice ella, con los ladrones que abren el ataúd y que sacan cosas que no deben, ¿no? Vamos a hablar de estas cosas. ¿Hay otro tuit más? ¿Sí? Zagarbiel: mi sobrino en su inocencia, dice, sacó un juguete de un cementerio y en las noches lo escuchábamos jugar con alguien más. Siempre con su autito de color azul. Hasta que en un día le preguntamos de dónde lo sacó. Y cuando dijo que era el cementerio, fueron a devolverlo. Nunca más se escuchó al amigo cerca. Experiencia, ¿qué quiere que les diga? Está diciendo, como dice la gente común y corriente, de cajón, que no hay que jugar con estas cosas. ¿Hay algo más que podamos comentarle a la gente, ya que son muchos los que están escribiendo? Juan Pablo Moya dice: por eso siempre debemos visitar los cementerios con mucho respeto y por ningún motivo guardar algún objeto, ya que pueden estar cargados con este tipo de presencias. Se refiere al capítulo, por supuesto. Y agrega: muy buen capítulo el de hoy.
Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a dejar hasta aquí, pero pueden seguirnos escribiendo, para eso estamos, para recibir sus opiniones y comentarios. Y vamos a entrar en materia porque tenemos con nosotros a uno de los protagonistas principales de la historia que acaban de ver. Me refiero a nuestro amigo Álvaro Hernández. ¿Cómo estás, Álvaro? Un gusto de saludarte. Pero muy buenas noches. Un gusto de saludarlos también. Buenas noches. Álvaro hoy día es un psicólogo, espero que sea un connotado psicólogo. Y bueno, ha pasado el tiempo porque el Álvaro que acabamos de ver en la película era bastante más niño. Cuéntanos, ¿cómo te llegó este trabajo que hicimos hoy día? ¿Cómo te sentiste identificado con él? ¿Qué pasó contigo en realidad, Álvaro? Bueno, me encantó como el trabajo que hizo toda la producción. Hay cosas que son literalmente igual, calcadas, frases, palabras, como ellos también se expresaron. También los actores fue muy bueno. El que me protagonizó a mí me encantó, así, realmente yo era así cuando era más chico. Incluso gente que me conoce me decía, oye, él es igualito, así, hace las mismas cosas. ¿Ah, sí? Lo encontré fantástico. Mi abuelita igual se parecía, mi mamá también. Hay cosas que son de esa historia. Revivir la historia en general me trajo en estos días un poco como de temor, por recordar más que nada lo que pasó. Bueno, nosotros mostramos que esto fue tremendo y de alguna u otra manera tú nos dices que fue tal cual, de modo que debe haber sido tremendo como lo vimos en la película. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuánto tiempo, cuál fue el tramo en que duraron todas estas experiencias tan delicadas para la salud mental, no? Claro. Bueno, lo que quería comentarles es que esta historia es de Parral, en el sector de Buenos Aires. Ahí es donde ocurre. Esta experiencia, que lo que me pregunta usted, fue mucho tiempo. Fueron 8 meses ininterrumpidos casi de que nos penaron todo el tiempo nosotros. Más o menos, cuando iba el padre, esto terminaba en 2 semanas y después volvía, y cada vez volvía más fuerte. Y también era muy violento, no era en general una presencia como tranquila, era bien especial como para comunicarse con los artefactos electrónicos, especialmente todo lo que tenía pila, todo lo que tenía electricidad, todo eso se prendía, se apagaba, se descomponía. Eso igual es bien fuerte. ¿Y tú realmente inexplicable también? ¿Tú realmente te asustaste así como, porque cuando uno es más joven, más adolescente, todas estas cosas entran como a la vena, ¿no? Uno les teme, es como uno ve una película y llega asustado a la casa. En tu caso, que no eran películas, sino que eran experiencias reales, por lo menos así tú lo sentías, ¿te hizo un adolescente con terror permanente? Al principio, la primera vez que yo sentí la presencia, cada una de las personas que vivía en la casa la estaba sintiendo. Incluso hay más personas aún en la historia que la sienten. Y los que iban a la casa en ese momento también se daban cuenta que habían cosas extrañas. Por ejemplo, como olor a cementerio. Hay relatos que quizás voy a decirles que son también bien interesantes, de que no salen ahí, pero son cosas reales que ocurrieron. Al principio, la primera vez que yo sentí que la persona caminó hasta donde estaba mi cuarto. Y yo sentí que era una presencia buena. Mi abuelita me había dicho que uno nunca tiene que invitar si escucha algo así, nunca tiene que invitarlos. Pero a mí me pareció que era buena, ¿no? Nunca pensé que era malo, en general. Aún todavía no creo que es malo, solamente que se estaba tratando de comunicar porque se estaba desesperando, yo creo, donde no se lograba comunicar con nosotros bien. Pero claro, yo en un momento como que le digo, ven a visitarme más seguido, porque yo en ese tiempo igual veía una película y decía, mira qué interesante, me gustaría experimentar eso. ¿Qué sentirán las personas, por ejemplo, que les pasan hechos paranormales? Decía, eso debe ser divertido, porque igual con el miedo hay algo de gusto en general.
pero luego de experimentarlo yo le tomé terror y pánico, y para mí y para mi familia es casi como de estrés postraumático, un poco como la experiencia en sí. Yo me demoré muchos años en superar esa experiencia. Mira, me has contestado la pregunta que pensaba hacerte, así que vamos a incorporar a esta conversación, Álvaro, a nuestra invitada. Latife, estás escuchando lo que dice Álvaro, Sí, ¿no? claro. ¿Le quieres preguntar algo quizás para entrar en materia y en confianza con ella, Álvaro? Que yo le pregunte algo a ella, ¿cierto? Sí, si quieres preguntarle, no es necesario. Sí, o piensa. ¿Y ella me puede responder con el tarot? Ah, ese pues, ¿tienes el tarot? Sí. ¿Has traído un tarot para...? Voy a pedir a la niña que me... Vamos a pedir a la productora que nos pase Una el tarot que bolsita anda roja, trayendo la bolsita siempre, roja, como tu sí. espejo, ¿no? Sí, siempre ando con uno y todo. ¿Qué te pareció el capítulo mientras vemos todo esto? A mí me pareció sumamente interesante, educativo, porque en estos temas no se educa. Entonces es muy importante que las personas entiendan que los cementerios son lugares santos donde quedan nuestros seres queridos y que no deben profanarse, pero realmente la delincuencia llega al punto de robarse hasta las flores que tú le dejas a tus seres queridos. Les puedes dejar flores, un recuerdito, cosas, tú lo puedes dejar hasta pegado y ellos se lo llevan igual. Entonces es muy triste porque tú dejas eso con amor y con el dolor que sientes de la pérdida de un ser querido. Entonces eso es como humillar a las personas que dejan algo con amor a su ser querido. Y nunca hay que llevarse nada de eso, porque cuando tú te llevas algo del cementerio, el dolor genera una energía baja, de baja densidad, y esa energía de baja densidad se convierte después en larvas del astral. Esas larvas del astral tú te las llevas a tu casa. Todo el dolor de todos los que han sufrido porque esa persona falleció, toda esa energía de dolor. Y es un poco lo que pasó en la historia que claro, nos narró, que nos hizo llegar Álvaro. Álvaro, ya estamos listos con las cartas. Quiero que tú le hagas la pregunta que tienes ahí, ¿no? Sí, mire, hay cosas de la historia que aún no se saben. Por ejemplo, cuando vienen a dar este regalo de crucifijo, este tío que de cierta forma entrega el crucifijo, él compraba antigüedades. Eso es lo que hacía. Le gustaba mucho cómo compraba antigüedades y le regalaba muchas cosas como de iglesia a mi abuelita, porque le gustaban, ¿no? Obviamente no con mala intención. Pero cuando compraba, a veces compraba como en ferias de las pulgas en Concepción, a veces en San Carlos, otras veces en Parral. Nosotros nunca supimos realmente de qué cementerio vendría la persona. No sé si se podría preguntar eso. En realidad, si es de Concepción. Esa es tu pregunta, saber exactamente de qué cementerio pudo haberse originado este robo. Es la pregunta que hace. Vamos a preguntar a la carta si era bien exacta es tu pregunta. ¿Ah? Vamos a ver qué dice el Waze de Latife. Claro. Mira. Yo lo voy a ir ayudando. Es un cementerio donde hay personas que fallecieron. Vamos bien, ¿no? Claro, vamos muy bien. Mira, estas son las cartitas que ahí aparecen, ¿ya? Me dice aquí en estas cartas. Acá, sí, claro. Ahí. Entonces sí, el público las puede ver también. Está mostrando, claro. Está bien. Mira, la persona es un cementerio como muy antiguo, muy antiguo. Es un cementerio así como... ¿Rural? Sí, es rural, pero muy antiguo. Es como de una ciudad, es como... ¿Los Ángeles está cerca de Parral? ¿Los Ángeles cerca de Parral? Sí, puede estar, está bastante cerca. Es de Los Ángeles.
Es de Los Ángeles. ¿Hay algún cementerio que tú sepas que es muy antiguo ahí? Porque yo no tengo el placer de conocer Los Ángeles. Viví en Los Ángeles, pero nunca visité el cementerio. Así que no le podría decir, pero queda bastante cerca de Parral. Bueno, ahora por curiosidad, cuando vayas a Los Ángeles vas a preguntar por un cementerio más o menos antiguo que probablemente no tiene mucha fluidez. Sí. Habrán otros mejores quizás. Pregunta si existe alguno. La TIFE se la juega que es en Los Ángeles. Sí, es un lugar muy antiguo. La persona en cuestión que se aparecía, me salen las cartas que antes que los ladrones robaran ese crucifijo, había sido como molestado también por gente que hace como brujerías o magia negra. Entonces, nada es casualidad. O sea, él necesitaba que lo ayudaran a liberarse de eso, de ese daño. Entonces, por eso él no descansaba. Entonces llegó, nada es casualidad, por eso llegó donde tu abuelita, que era una persona muy devota, porque ella iba a buscar alguna ayuda. ¿Te hace sentido eso, Álvaro? ¿Un poco? ¿Mucho? Sí, hace bastante sentido eso. Mi abuelita siempre era muy creyente de la iglesia, hasta el día de hoy todavía es devota. Ella quizás a lo mejor iba a buscar un padre en algún momento para que le diera la paz que necesitaba el muerto. Claro. Y ya que estamos en materia, yo quiero hacer una pregunta que me parece que el público también se la puede preguntar, pues son preguntas de carácter básico. Claro. ¿Cómo puede uno saber que un objeto puede estar cargado, por usar el término que usas tú? ¿Cómo uno podría saber eso? Mira, cuando llega un objeto que puede ser, puede haber sido trabajado para que esté cargado o está cargado por la vivencia de las personas que lo han utilizado. Entonces, podría llegar un objeto cargado a la casa y empieza a generar energía negativa. O podría perfectamente, nosotros mismos somos energía y también cargamos todo lo que usamos. Entonces, ¿cómo empiezan a sentir tú? Es una pesadez, ¿ya? Es una pesadez muy grande que comienza a sentirse. Ellos la sintieron, el sacerdote la sintió, pero no sabía cómo ubicarlo. Claro. Había que hurgar un poco más. Es una pesadez muy fuerte. Y lo otro, las casas cargadas, cuando hay presencia de algún fallecido o de alguna cosa peor que la gente conoce como demonios o cosas así, se siente mucho olor a humedad. A humedad y no se quita con nada. Incluso la gente que está cargada se pueden bañar, perfumar y ese olor lo andan trayendo. Ah, bien. Bueno, mira, hay mucha gente que se ha puesto a escribir y quiere hacerte preguntas. Vamos a ver si seleccionamos algunos. ¿Qué te parece? Sí, claro. Veámoslo. Jimena, señora Latife, si uno compra cosas a un anticuario, ¿tiene posibilidades de llevarse a casa algo cargado o que arrastre alguna entidad? Claro que sí. Sí, lo ideal es que cuando hay gente que le encantan las cosas antiguas, le encanta decorar con objetos antiguos, lo importante de esto es que tú limpies ese objeto. Lo puedes limpiar, hacer una preparación con hervir agua de romero y con alcohol y vinagre blanco. Ah, vinagre blanco, ¿Ya? Y eso lo echas en un rociador, entonces le echas en todo el aparato, si es un mueble, si es un cuadro, y limpia, con un pañito mojas eso y empiezas a limpiar. Haz una oración con tus palabras, donde de alguna manera le des la bendición a ese objeto y pides que se incorpore a su hogar y que es bienvenido y que le desea lo mejor y que no le van a dar un mal uso. Claro. Ahora es importante decir que estas cosas suceden, yo diría, una entre decenas, ¿no? Uh-huh. Porque la compra y venta de artículos antiguos, ¿verdad?
funciona en todo el mundo y funciona muy bien. Exacto. Y así como existen energías negativas que alguien pudiera atraer en algún momento determinado mediante algún producto que compró, también existen energías positivas. Hay gente que le va muy bien porque obtiene la ganancia que tuvo el dueño anterior. Así es que no queremos estigmatizar a las casas de antigüedad, muy por el contrario, ¿no? Claro. Hay más comentarios. A mí me gusta que la gente pregunte. A ver. Hay gente que practica la necromancia y hace rituales en cementerios. A veces se roban cosas y las lanzan a casas para maldecirlas y dejarlas cargadas de entes de ultratumba. Bueno, voy a decir lo mismo que dije antes, entrando en la lógica de estas situaciones. Si el objeto perteneció a alguien que era una mala persona, lo más probable es que las energías sean negativas. Claro. Y si fue de una buena persona, lo más probable es que las energías positivas también se pueden transmitir. Exacto. Entonces, cuando ellos roban algo y lo tiran para maldecir, probablemente esa persona se puede ganar el número de la lotería. ¿Quién dice que no? No seamos tan negativos en ese sentido, ¿no? Exactamente, sí, claro. Hay situaciones donde la gente siempre habla mucho de que te tiran tierra de cementerio. Eso es como lo típico que hablan, que tiran tierra de cementerio, y es como dices tú, como para maldecir. Pero yo llamo mucho a las personas lo más importante es la fe y la fe interior. Si tú tienes fuerza interior y fe, como tenía la abuelita aquí del protagonista, tú perfectamente, si te tiran esa tierra de cementerio, consejo, agua con cloro. Vale. ¿Ya? Bueno. Agüita con cloro, agua hirviendo con cloro, y laven ese lugar donde ustedes encontraron esa tierra. Hacer también una oración y eso va a pasar. Bueno, esto es lo que está opinando Latife Soto respecto a qué se debe hacer frente a casos como los que la gente está preguntando. Claro. Vamos a sumar a esta mesa redonda a otro personaje importante que también fue protagonista, por qué no decirlo, de la historia que acabamos de ver. Me refiero al sacerdote, que allí lo hemos mostrado nosotros en esta película como un ser demasiado importante, y él, el auténtico, el verdadero protagonista de esta historia real, es el padre Alex Troncoso. Nos acompaña y él está en Linares, por eso que va a ser, hemos hecho una conexión con él. ¿Cómo está, estimado amigo Alex Troncoso? Buenas noches. Hola Carlos, muy buenas noches. Latife, buenas noches. Buenas Álvaro, noches. gusto saludarlo. Quisiera agradecer la invitación, pero también dejar en claro que no soy tan bueno para el vino, porque el padre Juan cada vez que llegaba a la casa tomaba vino. Yo no soy así. ¿Ya? Claro, lo hay que pasa, hacer una reivindicación. Alex, lo voy a aclarar yo, que soy el responsable de esa parte. Está bien, está bien. Lo que sucede es que a la gente le gusta vivir una suerte de sensaciones y emociones cuando vamos a los programas, pero todos, y esto lo pueden revisar, todos tienen siempre una cuota de humor, que es la vida misma. Hay un texto que tiene Álvaro, cuando ve a su abuela poniendo un cuadro religioso, tú le dices, esto parece una parroquia, le dices tú, ¿no? Ese texto evidentemente nunca se lo debe haber dicho, pero es muy importante para darle un poquito de enjundia al caso. Ahora, eso se lo explicamos al actor. Se agradece. Se lo explicamos al actor, pero el actor parece que se entusiasmó, ¿no? Realmente, muy parecido a la realidad. Qué bueno que hacemos la aclaración, pero también aclaramos cómo es el vino de misa, que es distinto, también lo explicó entre sus cosas, ¿no? Claro, exactamente. Y tú no tomas mucho vino, solo en misa, ¿ah? ¿O en misa tomas El vino Coca-Cola? en misa sí, pero el tinto no, sí. Prefiero el blanco. Sí. Alex, ¿qué has hecho con el crucifijo? La gran pregunta que se hacen. Mira, quisiera en primer lugar recordar que en aquella época en Parral hubo robo de muchos elementos de cementerio.
algo que es una constante, pero en ese momento fue más notorio. Latife ahora nos decía de la posibilidad de Los Ángeles. Y claro, son prácticas que cada cierto tiempo van ocurriendo, sobre todo en los pueblos. ¿Qué pasó con el crucifijo? Cuando la abuelita de Álvaro me lo entregó, la señora María, lo fui a enterrar al cementerio de Parral. Y está enterrado en el cementerio de Parral. Ahí se encuentra. Bueno, debo decir que nosotros los situamos como un regreso a un lugar que era la cuna natural de un crucifijo, la parroquia donde estás tú. Pero esto lo contó Álvaro, ¿no? Álvaro contó eso y nos llegó... Es que en ese tiempo cuando... Eso fue lo que nosotros le preguntamos a mi abuelita qué hizo el crucifijo, y ella dijo, yo se lo fui a dejar a un padre, pero no dijo nada más. En este momento mi abuelita igual ya está muy viejita, entonces no se acuerda, y yo estuve investigando, y nosotros después de casi 19 años lo pude contactar al padre, porque él ya no vive en Parral, porque él vive en Linares. Entonces cuando lo contacté, la primera pregunta que le hago yo, pero ya habían hecho el programa, padre, ¿qué hizo usted con el crucifijo? Y ahí, él cuando se acordó de la historia, él me dijo, yo lo enterré en el cementerio de Parral. Y ahí también fue para mí una revelación, porque nosotros como familia tampoco supimos que lo hicimos. ¿Qué pasó? Realmente nosotros queríamos olvidarnos de él. Sí. Lo importante es que a partir de ese hecho, Alex, le cambió la vida a la familia de forma definitiva. Entonces, yo quiero preguntarte, traerte a esos momentos, y qué recuerdos quedan de cómo fue ese proceso. Debe haber sido un proceso no muy fácil, ¿no? Sí, mira, yo estaba casi recién ordenado, tenía un par de años nomás. La inexperiencia que ustedes muestran muy bien en el capítulo respondía a partir de las preguntas que le hacía a los sacerdotes mayores con los cuales yo vivía en esa época. Y ellos me iban diciendo cómo ir haciéndola. También Latife habló de la sensación que uno va teniendo, agregar el frío a los espacios, un frío muy, muy extraño, como de frigorífico. Y ahí fue un aprendizaje durante todo ese tiempo, reconociendo que yo era escéptico hasta que me encontré con una situación que me llevó a darme cuenta que pasan cosas, que hay que ser muy cuidadoso y que por lo tanto también tuve que ir desarrollando este aprendizaje durante ese 8 meses y algo. En la iglesia existen personas que se dedican a ciertas áreas de estos fenómenos, por ejemplo, el exorcismo. En tu caso no había ninguna preparación para afrontar esto más allá de la fe. No, porque la formación inicial no está en el curso de exorcismo, es más bien especializado. Es cuando dentro de una diócesis el obispo determina a una persona que sea proba, que esté con un desarrollo espiritual y también fortaleza interior y de mucha oración, porque no es un proceso fácil por todo lo que ello significa. Y esto no es exorcismo, exactamente, yo tendría, ¿no?, unos 2 o 3 años de... Perdón. Esto no es exorcismo exactamente, es otro género, por decirlo de algún modo. Y eso lo has abordado con tu pequeña experiencia en ese momento, más que nada un atrevimiento de fe, ¿no? Exactamente, fue un atrevimiento, osadía de fe frente a situaciones que la estaban atormentando y estaban dañando una familia, todo lo que ello significa. Algo que también es inexplicable y que revierte también para quienes lo viven una situación de bastante sufrimiento, cuestionamiento y miedo, sobre todo. Y eso te voy a preguntar, ¿en algún momento has sentido miedo al enfrentar a este ser invisible? A Dios gracias no. A Dios gracias no, porque como dijo Latife, la fe aquí es fundamental. Y por lo mismo, mucha oración antes, mucha oración durante y mucha oración después. En todo momento la oración es fundamental, porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Como nos dice San Pablo. Y por lo mismo es la fe la que te va permitiendo poder tener esa fuerza interior
porque humanamente, claro, uno también saldría arrancando, no te quepa duda. Claro, y recordemos, Latife, que las primeras instancias fueron, por decirlo de algún modo, también actos fallidos, ¿no? Pero hubo la insistencia, hubo esta búsqueda que yo creo que tiene que haber sido muy parecido a lo que nosotros narramos, entender que finalmente Alex Troncoso dice, aquí hay algo, no es gratuito, cuénteme qué cosas nuevas se han incorporado en la casa, ¿qué creen que pasó extraño, que no era de rutina? Y esa búsqueda, según yo, fue la que permitió indagar lo suficiente y dar con el clavo, que en este caso fue el crucifijo. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te gustaría preguntarle al padre o a Álvaro? Mira, yo encuentro muy interesante este capítulo y las vivencias de ellos, aunque ellos sufrieron mucho con lo que estaba pasando, pero me agrada mucho la fe del padre, la fe de la abuelita, que lograron con eso darle una solución a esto. Y creo que esto es una gran enseñanza, porque en estos tiempos la gente, las personas en realidad son gente de poca fe. Entonces, de hecho, el Papa, el Vaticano sacó un instructivo hace poquito donde explica que la humanidad va a vivir hechos paranormales. Y está explicando, el Papa estuvo explicando ese instructivo y el secretario general del Vaticano de cómo trabajar este tema, porque las personas nunca en estos tiempos no creen en nada, no tienen fe y no saben cómo se van a poder defender de eso. Entonces creo que lo que ellos mostraron aquí es el elemento primordial, la fe. Alex, ¿eso es correcto lo que dice Latife? ¿Hay un instructivo, hay un cambio, una mirada distinta para soportar estos hechos y fenómenos? O sea, en cuanto a instructivo en específico lo desconozco. Sí ha habido un cambio en las normativas respecto a exorcismos y ya no se le dice un ministerio de liberación, que es para liberar el espíritu, porque tú te das cuenta que es el espíritu el que está oprimido y es el espíritu que necesita ser liberado del mal. Y quisiera tomar también algo que dijo Latife: vivimos en una sociedad que no existe Dios, y al no existir Dios no existe el mal, no existe el diablo. Pero cuando tenemos estas experiencias, estas situaciones, podemos constatar que el mal existe y está tremendamente presente y muchos lo desconocen. Y quisiera agradecer a este programa y a ti y todo el esfuerzo que hay, porque también es una enseñanza del día a día y para la vida. Ten cuidado, no hagas juegos que te puedan dañar, no intentes jugar con el mal, porque como dice el Papa Francisco, con el mal no se dialoga, y muchos entran en ese juego y finalmente no pueden salir o no saben cómo salir. Qué interesante. Mira, la productora Paola me estaba leyendo que hace 6 días se hizo, no sé si instructiva la palabra, es la guía del Vaticano para investigar presuntas apariciones y fenómenos sobrenaturales, ¿no? Es muy interesante porque uno va aprendiendo también y entiende la importancia que se le va dando a estos hechos. ¿Hay alguna otra cosa que le quieres preguntar tú, Álvaro, a Alex Troncoso después de tanto tiempo que no se veían? Sí, no lo veíamos hace mucho tiempo. Me gustaría preguntarle ¿qué siente al revivir este capítulo cuando usted lo ve? ¿Cómo se siente? ¿Se siente identificado? ¿Le da gusto al final? ¿Se queda con un buen sentir de que pudo solucionarlo de buena forma? Qué buena pregunta, porque además, secundariamente a la parte divertida o jocosa, es muy bien mostrado cómo fue el proceso. Me vi muy bien reflejado en este buscar, poder ir desde la intuición, poder ir reconociendo las situaciones. Hay diálogos que creo que son exactos, son mis palabras,
y eso mismo da cuenta de que fue una realidad que vivimos en conjunto, que vivimos apoyándonos, y que para todos no fue fácil, pero con la ayuda de Dios pudimos salir adelante. Insisto, estaba recién ordenado, mucha inexperiencia, pero también este deseo de poder ayudar de la mano de Dios. Bueno, hemos tenido a dos tremendos personajes junto a nosotros, junto a ustedes en casa, que han participado de esta conversación, este pseudoanálisis que hacemos. Digo pseudo porque es prontista, queremos saber rápidamente cómo entender mejor esto que acabamos de ver. Bueno, ellos nos han ayudado con sus inquietudes, con lo que sucedió, y dar su testimonio, nos puede contar esta historia. Les queremos agradecer profundamente a Alex Troncoso y Alejandro Hernández, Álvaro Hernández, sí, que hayan sido parte de esta conversación. De verdad, han permitido que este caso se haga, han permitido con esta conversación que la gente haya aprendido algo, me incluyo entre ellos. Así que gracias una vez más por estar junto a nosotros, Alex y Álvaro. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Buenas noches, muchas gracias. Alvarito. Y nos quedamos contigo, Latife, porque creo que hay muchas preguntas que se hace el público, y si no se las hace el público las voy a hacer yo. Pero tú dijiste algo que hay mucho de aprendizaje, sí. ¿Desde qué perspectiva, más o menos? Pero que antes que me contestes de esto, de esta pregunta, quisiera decirle al público que vamos a hacer un alto comercial, ¿ah? y que es muy breve, y espero que no se vayan de verdad, ¿no? Regresamos pronto. Estamos de regreso en La Noche Menos Pensada. La verdad es que ha sido hasta ahora un programa para mí muy entretenido, y el hecho de contar con los protagonistas verdaderos siempre va a ser un elemento importante, porque le da características especiales y un sentido de seriedad al trabajo que nosotros hacemos, sí, ¿verdad? Claro que sí. Y ahora llegó la hora, diría, en directo. Mucha gente, Latife, nos manda historias o quiere contarnos sus historias, y nosotros las seleccionamos, las que podemos, por cierto, son muchas, y le damos lectura aquí, tomándonos un café, como si estuviésemos en la radio, más que nada, porque esto es una mezcla de todo, ¿no? Y esta historia que nos mandó Elías es la que voy a leer hoy día. Quiero que pongan mucha atención, porque de ella vamos a hablar y vamos a conversar con el protagonista de esta historia también. La historia la escribe Elías, digo, y es así. Elías era un conscripto de la nueva hornada y recién estaba inmerso en sus primeras obligaciones inherentes al cumplimiento del servicio militar. Este joven se encontraba en la Escuela de Caballería Blindada de Iquique, esto es en la región de Tarapacá. Era una noche muy calurosa cuando este conscripto fue conminado a ejercer el puesto de vigilante nocturno desde las 2 hasta las 4 de la mañana. Se encontraba solo en la garita, y como una forma de estirar las piernas y no quedarse dormido, se paseaba cada cierto tiempo por los diferentes sectores solitarios y silenciosos del regimiento. Mientras tanto, sus compañeros dormían. En una de estas salidas, bajo la luz débil de la luna esa noche, tuvo la sensación de haber visto pasear a una niña de 7 años en el entorno de la pesebrera. Desde luego, se dio cuenta que todo aquello era una ilusión, ya que en el regimiento no existían mujeres
ni tampoco menores de edad. Aún así, esa imagen se le quedó grabada en su mente. Pero cuando su turno estaba a punto de expirar, Elías quiso espabilarse y dejó la garita para fumarse tranquilamente el último cigarrillo. Tenía sueño y lamentaba que el resto de la noche él no fuera a dormir más de 3 horas, ya que a las 7 de la mañana lo esperaba el sargento Manríquez, que no perdonaba retraso alguno a la hora de pasar revista. En eso divagaba Elías cuando de pronto se le aparece en su camino un desconocido. «Soldado, ¿qué está esperando que no se presenta?», le dijo. «Soldado Rojas, mi sargento», gritó Elías. «¿Y usted no se ha dado cuenta que el gimnasio tiene las luces encendidas?». «Sí, mi sargento, pero es que yo no sé de dónde se apagan», respondió Elías temeroso. «Venga, le voy a enseñar». «Sí, mi sargento», dijo Elías sumiso. Ciertamente el sargento era enérgico en su decir y muy extraño en su manera de vestir, ya que se había levantado a esa hora con su ropa de invierno, incluyendo su grueso abrigo militar. Ambos caminaron en dirección al gimnasio. El sargento ingresó al tablero eléctrico, tal como lo había dicho. En tanto, Elías se quedó resguardando la única salida de entrada viable que poseía el centro deportivo. Desde allí este conscripto vio cómo se apagaron los halógenos, como así también perdió de vista a su superior, cuyo cuerpo se sumió en la oscuridad del momento. Elías lo esperó en vano por varios minutos, pero para su sorpresa el sargento Zúñiga no salió de allí. Entonces se resignó a que se haya ido a su aposento por otra puerta. Al día siguiente, Elías reporta su noche de guardia al suboficial mayor y le cuenta el episodio vivido con el sargento Núñez. Este oficial lo escuchó con particular atención e incrédulo le mostró una fotografía grupal que tenía a mano para que le indicara cuál de ellos que estaba allí él reconocía como el sargento Núñez. Elías se indica con su dedo índice al sargento Núñez en forma inequívoca. Es aquí donde el superior lo conmina a sentarse frente a su escritorio para contarle una verdad. El oficial aseguró en ese momento que este hombre se había suicidado en aquel lugar. El motivo para tan nefasta decisión habría sido la horrenda muerte de su hija, de 7 años, quien fue arrollada por una camioneta al bajar de su furgón escolar. Según se cuenta entre los soldados, dijo el oficial, la menor también ha sido vista en forma esporádica merodeando en las pesebreras. Elías enmudeció con ese relato y a partir de allí sus próximas noches de guardia se convirtieron para él en un verdadero suplicio. Estas historias de conscriptos son bien interesantes, sin duda. Claro que sí. Antes de hablar contigo sobre esta materia, Latife, quiero decir que Elías ha tenido la voluntad de comunicarse con nosotros esta noche y es a quien saludamos en este momento. ¿Cómo estás, Elías? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, don Carlos. No sé si me escucha bien. Te escucho perfectamente. ¿Dónde estás para que nos ubiquemos en el tiempo y el espacio? Bueno, en estos momentos me encuentro en mi lugar de trabajo, en la misma ciudad de Iquique.
Ah, bien. Ahora perteneciendo a otra rama de la Fuerza Armada. Ah, oye, y esta historia que nos has hecho llegar, ¿te permitió a ti tener una suerte de diálogo, encontrón con este sargento Núñez? Sí, ¿no? La verdad, don Carlos, es que yo siempre he tenido poca credibilidad en estas cosas. Eres escéptico. Hasta el día de hoy. Después de la experiencia que tuve, tengo poca credibilidad. Pero sí, tuve ese cruce de palabras con este suboficial, del cual al día siguiente me entero que se había suicidado en unas pesebreras cercanas al gimnasio. Elías, ¿y tú en ese momento no encontraste nada raro más allá de su vestimenta? Digo porque hacía mucho calor, pero nada más raro que eso, su forma de hablar, su cuerpo, no sé, porque siempre uno que es distante de estas historias, en cierto modo, las mira con respeto, pero se imagina que uno ve a una persona como diluida, como que se fuma, como que está en el aire. No, es tal como tú lo redactas, ¿no? Mira, al principio, en la noche el humo del cigarrillo se espesa más. Era verano y lo que me llamó la atención fueron las vestimentas. En el año que yo cursaba el servicio militar, fue uno de los años en el que el ejército cambió su tenida de combate, que antiguamente se usaba la tenida riptop, que eran un mimetismo más ancho al que se usa actualmente, que es una tenida pixelada. Ya, fue eso lo que es me como llamó la el atención. camuflaje, ¿no? Claro, como el camuflaje. Y me llamó mucho la atención que por ser verano, este suboficial se encontrara usando un Polar. Y tú estabas muerto de calor. Sí, verano acá en Iquique, es una de las ciudades más cercanas a Arica. Yo creo que es la eterna primavera, como dicen los ariqueños. Y cuando el oficial cuando tú le cuentas al oficial lo que sucedió esa noche con este sargento y te enteras que está muerto, ¿te pasó algo? ¿Cómo fue todo eso? Mire, después de que este suboficial apagó las luces, viendo partes de la historia del capítulo de hoy, igual ¿sí? pude revivir algunos sentimientos de ese tiempo. Viendo el capítulo del día menos pensado, dices tú, ¿no? Claro, ya. Claro. Fue cuando los protagonistas pueden ver a esta persona que merodeaba el hogar. Tuve un pequeño reencuentro con la historia que yo le comentaba. ¿Y qué te pasó? Bueno, en ese tiempo fue un sentir, se me congeló el alma, creo yo, la mente se me paralizó y en pequeños momentos volvía a mí, encontrándome en otros lugares de la dependencia del ejército, porque me sentí muy intranquilo, me sentí como adrenalínico, pero mi mente seguía ahí, seguía buscando alguna respuesta por dónde pudo haber salido el suboficial. Sí. Elías, es una historia que yo la determino literalmente como increíble, y me imagino que las guardias siguientes que te correspondió hacer a ti tuvieron un cariz distinto, ¿verdad?
Sí, de todas maneras, inclusive para dos integrantes más del pelotón contrario al que yo pertenecía, que también tuvieron muchas historias similares, varias con la hija de este suboficial. Ah, con la niñita. ¿Qué piensas tú de esto? Latife, ¿estás concentrada escuchándolo? Sí, estaba ¿no? concentrada. Mira, es importante destacar que las personas cuando mueren en situaciones trágicas permanecen un tiempo en esos lugares, en los lugares donde ocurrieron los hechos. Entonces, cuando dejan de estar en esos lugares es cuando ya lograron el encontrarse con ellos mismos, o en el caso de las personas que se quitan la vida, se perdonan a sí mismos, ya dejan de estar en esos lugares. Y en el caso de la pequeñita, también porque a ella le arrebataron su vida, ¿te fijas? Entonces ella permanece ahí y logra, seguramente ella quería lograr encontrarse con su papá, y seguramente eso ya cuando él se perdona, él asciende, digamos, y va con ella. Entonces, y sabes lo impresionante es que la gente cree lo que tú dijiste, Carlos, que son como cosas así como un vapor, una cosa así. Claro. No, tienen la posibilidad de manifestarse tan fuerte que tú crees que estás con una persona viva. Entonces, increíble la historia. Elías, te agradecemos muchísimo que hayas mandado esta historia y que hayas tenido la oportunidad de conectarte con nosotros para participar en directo a esta hora de la noche, avalando la historia y contándonos pasajes que nunca más se han olvidado, que los tienes grabados en tu mente. Te agradecemos muchísimo, espero que algún día te vengas a Santiago y estés presente. Muchas gracias, don Carlos, por la atención y disponibilidad por parte de la productora. Esta historia, la verdad, por parte de mi esposa, que lo sigue mucho a usted desde Mea Culpa, El Día Menos Pensado, fue la insistencia de ella la que me llevó a enviar la historia. ¿Ah, sí? Y sí, sí. Y a pesar de que en cada evento familiar de amistad he tenido que contarla, es algo que con la historia que usted relata en el programa se reviven. Son momentos que se reviven. Sin duda. Por lo menos hoy día con el capítulo que se transmitió pude revivir ese sentir de hace ya más de 10 años. No, sí, yo lo entiendo muchísimo, pero el hecho de que hayas dado tu testimonio ayuda a tantos que no se atreven a hacerlo, a contar sus historias, ¿verdad? Y avalarlas cuando las contamos. Creo que esto ayuda a muchos que están viendo el programa a ver cómo solucionan esos problemas si llegan a ser tan problemáticos como lo han sido para ustedes. Un abrazo grande, estimado Elías, y te agradezco nuevamente tu voz, porque te hemos escuchado tu voz desde Iquique hoy día, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Carlos, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Quiero hacer, entiendo que me decías en el intermedio del programa, mientras dabas los comerciales, que querías hacer una rectificación. Sí. ¿Cuál es tu rectificación al público? Lo que pasa es que cuando estábamos hablando del caso que te pueden tirar tierra al cementerio, es importante que yo dije que podían limpiar con agua, y me confundí porque no es caliente, porque agua fría nomás, ¿ya? Agua fría, vinagre y cloro. Agua fría, vinagre y cloro. Sí. Agua fría. Agua fría, sí. Bien. Sí. Yo no voy a decir un chiste malo que tenía. No se vayan, porque esto sigue siendo muy entretenido para mí esta noche. Vamos a tener una pequeña pausa comercial y a la vuelta vamos a mostrar el tazón de regalo. ¿Quién se lo ganó? Usted. Sí, usted que escribió. Se lo ganó. Ahí lo voy a decir.
Estamos de regreso en La Noche Menos Pensada. Una conversación necesaria, diría yo, sobre todo después de haber visto el capítulo del Día Menos Pensado. Yo siempre me voy con una enseñanza, siempre me voy con preguntas, muchas preguntas, pero me permiten entretenerme con quienes vienen, quienes nos comentan como tú, Latife, y creo que la euforia que va a tener el ganador del tazón. Exacto. Hemos elegido el tuit más interesante que nos ha llegado, que se va a hacer propio de un tazón del Día Menos Pensado, ¿no? Vamos a ver este tuit. ¿Cuál es? Milady Quijada. Milady Quijada es la ganadora de este tazón y nos contó esta historia. Mi hija y yo un día fuimos al cementerio y nos gustó una planta que se llama suculenta, que tenía una tumba, en la que había una fotografía de un señor mayor, al cual le pedimos si nos podía regalar un ganchito de esa planta. Y aunque ustedes no lo crean, dice, de la nada se cae un ganchito y le dimos las gracias a esa persona. Tú te has llevado este premio, es una linda historia, es una historia ideal para cerrar esta noche que nos promete un sueño más reparador. Sí, yo soy de aquellos que piensa exactamente como me está diciendo aquí la productora, Paula Ovalle, una pulguita en la oreja. Ella dice que se va a ir contenta a dormir porque todo ha sido como grato finalmente. Raya para la suma, todo es más grato que cuando comenzó el programa. Te vamos a mandar el tazón a tu casa, en una cajita como corresponde. Te agradecemos a ti y a todos los que escribieron y sigan haciéndolo, porque mientras tengamos tazón ustedes van a seguir con nosotros, ¿sí? Latife, ha sido una noche bien especial con nosotros. Has traído tu iPad, has podido tirar las cartas y decir cosas importantes. Tenemos un libro aquí que dije yo, el manual de la interpretación de los sueños. ¿Dónde lo pueden comprar? Lo pueden adquirir en www.pampaediciones.cl. Fácil. Pampaediciones.cl. Sí. Ahí pueden comprar el manual de interpretación de los sueños, que tiene muchos sueños que a usted seguramente les son recurrentes, y a lo mejor aquí encuentra esa explicación que tanto uno necesita. Nunca sabe por qué sueña tales cosas. Exacto. Espero que hayan pasado una noche fantástica. Agradezco mucho la presencia en vuestros hogares, que nos permiten que esta conversación se pueda extender como lo hacemos. Gracias a ti, querida. Agradecida, encantada de acompañarnos. Me sentí en casa. ¿Te has sentido en casa de verdad? Sí. Yo sé que muchos me están preguntando por qué le dicen Latife. No le dicen Latife. Se llama Latife, es un nombre de procedencia siria. Sí. Yo también pensé que era la abreviación de 2 o 3 nombres, pero no. Curioso uno. Buenas noches de todo corazón, que duerman muy bien. Y antes que yo me despida así, como se despiden las mises, les voy a dejar con el avance del próximo capítulo, cuyo nombre es El tiempo nos une. Hasta el próximo jueves. Chao. ¿Tú te acuerdas la fecha en que murió mi papá, cierto? Por supuesto. En marzo de 1986. Los lazos los va uniendo el tiempo. Usted es un alma antigua. ¿Un alma antigua? Nunca había visto algo así. No sé si tú te das cuenta, pero nosotros estamos atravesando una crisis. Una crisis. ¿Y esa crisis es la que hace que te comportes de esta manera y no sepas hablar las cosas como un adulto? Bueno, no tengo que competir con tu familia. Y cuando te invito ni siquiera vas. Cuando me refiero a tu familia también estoy hablando de tu papá. Elías, mira lo que estás diciendo. Mi papá está muerto. Sí sé, pero no para ti. Mamá, ¿tú me crees? ¿Tú crees que yo de verdad puedo hablar y ver a mi papá? Tengo todo el derecho a creerte, incluso a dudar de lo que tú me dices. ¿Papá? Su padre no se ha alejado de usted. Él se está acercando. Y mucho.